Bien, buenas tardes a todos y todas. Ya estamos casi entrando en tierra derecha de la parte final de esta jornada, coloquio, encuentro, como queramos llamarle. Y yo quisiera reiterar algunas de las cosas que hablamos ayer en distintos espacios. Lo hemos hablado formalmente, a través de un micrófono, lo hemos hablado en el pasillo, lo hemos dicho por WhatsApp, por lo posible. Y es que estamos muy contentas, estas mujeres que organizamos este encuentro, estamos muy contentas por el vínculo que logramos establecer con el Instituto de Estética y el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Creo que efectivamente, como se mencionaba acá, o sea, las barreras y lo gregario no nos conduce a nada, y creo que hay que buscar las articulaciones en todos los ámbitos posibles, en la docencia, en la investigación y en la investigación comprometida, que es lo que a nosotros aquí efectivamente nos interesa, lo que ha sido el sello definitivamente de estos 2 días. 2 días que además tuvieron un tercer día, porque efectivamente partimos el martes con Amanda y Alejandra, con una conversación en un espacio de organización social. Así que, bueno, esto también, sí, ahí con Tazú de y de hecho, efectivamente, no ha sido solo estética y tecla, ha sido también ENTAS y ha sido también la Escuela Popular Margarita. Así que creo que una de las cosas que nos pone contentos es la forma en que ha circulado personas de organizaciones sociales también acá. Bueno, nosotros varios también participamos en organizaciones sociales. Creo que ese límite también entre academia, mundo, calle, ese límite se ha hecho incluso bastante mal. Y nosotros apostamos por hacerlo más difuso todavía, porque si no, ¿para qué? Cuando nosotros nos dicen, ¿y ustedes qué hacen por la sociedad? ¿Y tú te parece poco formar a los futuros profesionales como punto de partida, digamos? Y después vienen muchas cosas. Bueno, pero me costó años darme cuenta de que esta es una función clave de la docencia, con una profesión además tan infravalorada que es la formación. Yo creo que, Ñañita, tú que mencionaste eso, que todos los lugares son importantes, tanto tú como yo también somos profesoras de escuela y trabajamos muchos años en la escuela. Así que eso, creo que estamos muy contentos de esos lazos, de esos vínculos, también con el vínculo Colombia-Chile que se ha dado a partir de nuestra invitada, nuestro invitado. Y a propósito de la conferencia que teníamos con Amanda ayer, y la potencia que tuvo su reflexión política, ¿no? Del pensar no solo a partir de Fanon, categoría, digamos, sino cómo eso nosotros lo movilizamos en escenarios históricos concretos inciertos, porque la política es incierta. Y cuando uno se equivoca es porque se metió. Es fácil no equivocarse desde la distancia. Entonces, ese compromiso y ese riesgo, creo que de eso estamos hechos también. Y una cuestión que me parece fundamental es que tal vez se puede prestar para equívoco hacer un encuentro conmemorativo de alguien. En este caso de Fanon, pero podría ser tanto más. Tenemos tanta gente a quien recordar y conmemorar, que nos constituyen, los tenemos presentes. Pero claramente no queremos caer en la idea de recetario, ni en la idea de fórmula. Precisamente porque el homenajeado, al que le hemos dedicado 2 días, fue irrenunciablemente crítico. Incluso con sus compañeros de lucha, con sus orgánicas, fue irrenunciablemente crítico. Y esta idea de pensamiento crítico no aguanta fórmulas. Y ahí yo voy a, antes de darle el paso a Julián, otro que ha salido mencionado aquí, que es el MSC, habló de que hay cosas que son indelegables. Y lo indelegable es analizar nuestra época y pensar nuestra época. Imaginarla. Imaginar futuros posibles. Eso es indelegable. Por lo tanto, todos los que nos han precedido, todas estas generaciones anteriores de lucha, de pensamientos críticos, nos constituyen. Pero mal podríamos nosotros encararle a ellos aquellos que no nos resuelven en el hoy, porque esa es tarea nuestra. Así que bueno, con mucho gusto, saludo a este Instituto de Estética, me siento muy, muy cómoda, muy bienvenida las veces que vengo, pero nunca habíamos organizado algo de manera conjunta. Y bueno, me toca ahora presentar esta conferencia a cargo de Julián Santiago Grueso. Julián es miembro del colectivo Justicia Racial,
¿no? También participa, me imagino que de la manera que nos vas a contar hoy, en el movimiento social afrocolombiano. Su formación, creo que es importante mencionar lo disruptivo que es que todos los desplazados, que todos los condenados a la tierra lleguemos a instituciones que antes eran solo oligarquías. Y eso hace mucho tiempo que no es así. Y bueno, él también es magíster en antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, otra institución amiga, magíster en Derechos Humanos, Democracia, Justicia Internacional, y en este minuto doctorante de la Universidad de Valencia. Sus campos de investigación son antropología política, etnografía, violencia, conflicto armado, teoría crítica de la raza, pensamiento político negro y teoría anticolonial. Ha participado en procesos de reparación colectiva para comunidades negras, fue investigador de la serie documental para Señal Colombia que se titula Cuando el río suena, y ha escrito columnas y ensayos en varias revistas, entre la más reciente El Pueblo Negro y el Gobierno del Cambio, Antirracismo Blanco o Aniquilar la Blanquitud, que ha escrito para espacios que son para la deliberación política, como Jacobin Latinoamérica. Yo también te leí, me parece mencionada acá, algo sobre el Fanon, que me parece tremendamente provocador. Así que nada, vamos a dar espacio a esta conferencia que tiene también el título que va por allí. Se llama, parece que aquí hay una palabra que en otros países es un garabato, pero aquí no, así que la voy a decir. Vamos, pueblo, carajo. Más Fanon y menos antirracismo made in US. Así que te doy la palabra, Julián. Gracias. Por la presentación, gracias Luciana. Un honor estar aquí en estas instituciones y sobre todo estar acompañado de tanta gente que está preocupada, me imagino, por los mismos temas que hemos venido hablando. Yo titulé esta presentación Vamos Pueblo Carajo, que es una forma que han tenido los pueblos de protestar, pero que tiene mucho ritmo y tiene mucho sabor, tiene mucha fuerza. Pero sobre todo pensando en sacudir una suerte de adormecimiento que a mi entender está dando las formas en que se está leyendo el antirracismo desde ciertos lugares. Cuando Luciana me invitó a participar de este evento, me recordé un tema inmediatamente cuando asocié Chile y tengo una cosa ahí con el Gimani de pequeño, asocié un tema del Gimani que decía ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros, y caí en la cuenta o recordé cómo hay otras formas de dominación que parecieran más sutiles y que nos están coartando las formas en que pensamos el racismo y las formas en que pensamos las luchas antirracistas. Entonces de ahí pensé que lo mejor, como sabía que iba a haber gente muy buena a este evento y que podía explicar muy bien las tesis principales de Fanon, pensé en aprovechar Fanon para hacer una crítica a estas formas de antirracismo que yo llamo antirracismo made in USA. A través de una lectura fanoniana, en esta ponencia pensaremos en los resortes velados que sostienen la organización del racismo, los cuales llamo aquí antirracismo made in USA. Por supuesto, estos antirracismos no tienen nada que ver o son una terrible interpretación del archivo de pensamiento negro de los Estados Unidos que nos ha legado instrumentos poderosos, no solo para interpretar, sino para intentar cambiar el mundo. Pienso en Frederick Douglass, en Dumont. Entonces decía, no piensen en ese archivo de los Estados Unidos de pensamiento potente, que también es debatible de todas maneras, no es un fetiche que lo gigante ahí la misa, todo es debatible, todo es sujeto de apropiación o de debate, pero no estoy hablando de ese archivo. Y es claro que no me refiero a ese archivo porque el pensamiento emancipador nunca nace en una especie de fábrica de ideas o en uno de esos horribles think tanks o tanques de pensamiento que están tan de moda, pues siempre es una conversación que se plasma en la lucha. Es un pensamiento que solo tiene sentido en la práctica.
Es un encuentro, son ríos que confluyen los soplos del viento común, como dice aquí el verso de William Wordsworth en su soneto dedicado a la fusión de libertad y la revolución industrial. Cuando hablo de antirracismo made in USA, estoy hablando justamente de lo contrario, de la producción de unas ideas objeto de mercado y empaquetarse en las grandes universidades gringas bajo unas políticas específicas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y financiada por la recién extinta USAID y fundaciones filantrópicas como Kellogg o Fundación Ford, que han sabido entrenar muy bien a la academia y a varios liderazgos negros e indígenas en el multiculturalismo neoliberal y el antirracismo blanco, del que hablaré más adelante, construyendo toda una clase de esclavos manomisos, como solía decir Frank Fanon, tan intelectualizado. En ese contexto, en la conversación pública, la riquísima tradición del pensamiento radical negro y la agenda por la liberación y la justicia la están convirtiendo en memes y hashtags y likes y seguidores, escamoteando toda complejidad y contradicción, como bien advierte Paul Gilroy en un diálogo reciente con la Chile en Bembe. El antirracismo neoliberal e identitario que tanto gusta la farándula negra, cantantes, influencers, activistas, periodistas, y que es tan cool para la susceptibilidad del Instagram y el pensante promedio, aquel que está al tanto del ultimísimo debate planteado en el norte. Ese antirracismo, decía, tiene siempre una palabra para obturar toda la discusión: apropiación cultural, privilegio, mansplaining, que bien podríamos debatir sobre cada uno de esos. Aunque a veces usan conceptos como racismo estructural, la gran batería de conceptos de los que suelen echar mano están cargadas de moralismos individualizantes y han proscrito palabras claves que sí hablarían de cuestiones estructurales como pueblo, tierra, imperialismo y que es reforma agraria. Ese antirracismo, como argumentaré, no puede tener cabida en un movimiento que pretende transformar una sociedad por la profunda desigualdad, la injusticia, la fractura y la brutalización de los pueblos. Ay, hay que parar. Es que hay alguien pendiente de que no pasen esas cosas. Hago. Retomo, ese antirracismo no puede tener cabida en un movimiento que pretende transformar una sociedad asignada por la profunda desigualdad, la injusticia, la fractura y la brutalización de los cuerpos y los pueblos mediante continuos procesos de racialización, deshumanización y acumulación. Para ver las raíces de los mecanismos que banalizan el racismo y desactivan la fuerza política del antirracismo, es necesario excavar en las entrañas históricas de una sociedad cuya carne aún supura el push del régimen esclavista y colonial, cuyos reflejos se solapan con los desechos de la razón neoliberal, dando forma a los antirracismos contemporáneos domesticados y la manera en la que estos piensan el racismo. Como en el cuento de aquel borracho que una noche sin luna buscaba unas llaves perdidas en el suelo, pero que se limitaba a mirar una y otra vez hasta donde la luz de la farola alumbraba, porque, si bien allí no las encontraba, al menos podía ver con claridad. Buena parte del pensamiento antirracista actual permanece atrapado en la luz débil de la farola del amo. Ve solo aquello que el orden permite ver y nombra solo lo que el lenguaje del poder le autoriza a nombrar. Así se vuelve incapaz de penetrar en la compleja imbricación entre el racismo estructural, la explotación económica y la producción de subjetividades inferiorizadas para la acumulación exacerbada de la riqueza y el poder en muy pocas manos. De ahí que en los últimos años gran parte de las publicaciones, encuentros y conferencias sobre el racismo son un gran anecdotario que se regodea la rabia negra y la culpa blanca, algo que se ha vuelto digerible y diáfano, y que deja en evidencia una cuestión que advirtió Fanon en la ponencia Racismo y Cultura presentada en el primer Congreso de Escritores y Artistas Negros en 1956 en París. Ese encuentro nos habló ayer la compañera Rudy Amanda, que participó Arnoldo y Zapata. Allí Fanon plantea que ante una atmósfera racista que impregna toda la vida social y la sensación de una injusticia perenne, se olvida, abro comillas, el racismo como consecuencia y la atención se centra en el racismo como causa, poniéndose en marcha campañas de desintoxicación que invocan sentimientos de humanidad, amor, respeto por los valores supremos. Este olvido, a mi entender, ha generado que varios antirracismos contemporáneos centren esfuerzos en promover las buenas maneras,
en hacer del debate público una convención de susceptibilidades empobrecedoras de la crítica, como denuncia Cedric Johnson, y ha desplazado dos cuestiones que han sido fundamentales en las reflexiones y prácticas políticas de los movimientos negros en el mundo. Por un lado, liberar a la gente negra asegurando la tierra y el pan, que parece poco, pero es mucho. Y por otro lado, despertar una conciencia colectiva entre todos los pueblos y cuerpos deshumanizados, los condenados de la tierra, para construir conjuntamente un mundo libre de dominación. ¿Qué quiero decir con antirracismo blanco? Parecería que hablar de antirracismo blanco es plantear un oxímoron, o a la luz de la propaganda deshumanizante que aupan las ultraderechas en el mundo, podría pensarse que aquí hablo de una suerte de antirracismo ejercido por blanquitos víctimas de la corrección política y de oleadas de inmigrantes que les invaden sus barrios y usurpan sus puestos de trabajo. Ya los habrán visto protestar asustados porque les invaden sus territorios. Pero no, aquí planteamos cómo los dispositivos ideológicos de la blanquitud y el largo proceso de inferiorización que empezó con la esclavitud y ha delimitado el campo del pensamiento y acción de algunos antirracistas. Cuestiones como la culpa, el excepcionalismo negro o el afropesimismo, que han surgido como respuesta a los procesos antes mencionados, una suerte de ancla del pasado, una tierra poco fértil para cultivar futuros posibles. Hacia el final de Piel Negra, Máscaras Blancas, Fanon nos dice, abro comillas, voy a intentar por todos los medios que nazca la culpabilidad en las almas, el dolor moral ante la densidad del pasado. Yo soy un negro y toneladas de cadenas, tormentas de golpes, y los descupitados fluyen sobre mis hombros, pero no tengo derecho a dejarme anclar. No tengo derecho a admitir la menor parcela de ser de mi existencia. No tengo derecho a dejarme embiscar por las determinaciones del pasado. No soy esclavo de la esclavitud que deshumanizó a mis padres. El antirracismo blanco, esclavo de la esclavitud, se empecina en despertar la culpa entre la población blanca, sobre todo entre quienes bien podrían ser aliados en la lucha por una vida mejor, porque evidentemente no van a despertar culpa alguna entre quienes los desprecian. Ese discurso culpabilizante evidentemente no va a funcionar en una lucha antifascista, por ejemplo. ¿Cierto? Y por medio de una gran proliferación de biografías lacrimógenas o manuales de teoría racial para blanquitos culposos, les dicen cómo deben comportarse, les invitan a lástima, pero les dicen que no quieren sus lágrimas. El antirracismo blanco ha asumido la parcela de existencia que le dio el hombre blanco y desde allí busca febrilmente describir una civilización negra, un Tolstoy negro. Pero como diría Fanon, no vemos en absoluto en qué podría cambiar ese hecho la situación de los niños de 8 años que trabajan en las plantaciones de caña de Martinica y Guadalupe. El antirracismo blanco se ha dedicado a decorar su pequeña parcela, mientras derriba estereotipos, construye otros con los mismos ladrillos. Mis ancestros, todos príncipes y reinas guerreras, mi marimba que es solo mía y de nadie más. Ese antirracismo ha asumido el esencialismo estratégico y la exaltación celebratoria de la identidad como herramienta de lucha. Pero como hemos visto una y otra vez, esto solo ha servido para que unos cuantos puedan acceder al cuarto de servicio del patrón, pues las políticas étnicas no han tenido la capacidad de fomentar la justicia social amplia que mejore las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Por el contrario, el reclutamiento individualizante de personas y pequeñas comunidades marginalizadas ha vuelto más eficaz el sistema de opresión. Esto me lleva a plantear el antirracismo neoliberal. La razón neoliberal, en tanto ideología y política económica, ha colonizado tanto los mercados como la conducta de los seres humanos, produciendo un tipo de subjetividad que han dado forma a algunas de las luchas antirracistas contemporáneas. El ataque constante a la idea de sociedad, la sociedad no existe, decía Margaret Thatcher. El descrédito de los bienes públicos y la deslegitimación del Estado ha sido comprada por parte del movimiento antirracista. De ahí que si bien se habla de que el racismo es estructural, como mencioné antes, algunos asumen que combatir el racismo pasa por la individualización de las responsabilidades, desde las formas de ganarse el pan hasta la comprensión de ciertas formas de violencia. Como no existe la sociedad, sino que somos meros capitales humanos en este discurso neoliberal, se ha construido un nicho de mercado que vive de la culpa blanca y su inconfesado sentimiento de superioridad. Y como sabemos, todo sentimiento de superioridad paradójicamente significa un complejo de inferioridad. Exacto.
y la rabia negra y su atávico complejo de inferioridad. El primero intenta exorcizar toda culpa dando migajas, financia conferencias e encuentros, otorga becas para que unos pocos negros e indígenas sean bien educados en el norte. O en el peor de los casos, conjura la realidad admitiendo cínicamente admito mi lugar de privilegio. Y los segundos, en un contexto donde todos los ámbitos de la vida pueden ser objeto de mercado, buscan vender todo tipo de productos de orgullo negro o experiencias exóticas y ancestrales para demostrarle al blanco que no es inferior a él. Pero esta demostración no pasa por la búsqueda de reconocimiento en tanto ser en sí, sino pasa por un deseo velado de vivir como un blanco pequeño burgués. Organizaciones como Black Lives Matter Foundation en el norte, o una variopinta lista de organizaciones identitarias en el sur, viven de cooptar recursos para su supervivencia, pero dichos recursos no están destinados a impulsar comunidades políticamente organizadas para construir poder popular, pues como plantea Cedric Johnson, suelen apelar a una vacía solidaridad racial en detrimento de la generación de alianzas sociales más amplias que apunten a mejorar la vida de las clases populares. En sus agendas no aparece la necesidad de disputar de forma seria el poder atrincherado en los estados, pues han adoptado las posturas tribalistas propias del multiculturalismo neoliberal, y sus reclamos poco o nada tienen que ver con defender, por ejemplo, los bienes públicos, los bienes comunitarios universales, que es justamente donde la sociedad en su diversidad se puede encontrar. Yo la de Mare Foundation, Patrice Coles, que es una de las fundadoras del movimiento, no la fundación, pero sí el movimiento, en una entrevista dijo que ella era antineoliberal, pero no tenía problema en juntarse con sus hermanos negros neoliberales en la lucha antirracista. Eso es un contrasentido en todos los términos. Incluso en temas como la violencia policial racista, las posturas pasan desde hacer talleres de concientización sobre el racismo al interior de la policía impartidas por algunas organizaciones antirracistas, tener hombres y mujeres negras en altos mandos, hasta hacer reformas policiales que son como echar barniz en un mueble lleno de carcoma. No se entiende que la función de la policía es proteger la propiedad privada y tramitar la desigualdad, profundizada tras décadas de política neoliberal a punta de bares. El antirracismo neoliberal en su versión más radical se refugia en el excepcionalismo negro. Los negros somos víctimas entre las víctimas, lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie más. Habla de las particularidades de la desdicha de África, pero su praxis no apunta a mover los cimientos que ha generado esa desdicha, pues para ello es indispensable romper todo tribalismo, tender puentes con otros pueblos y cuerpos explotados y brutalizados, y así construir las amplias mayorías sociales que necesitamos para cambiar las políticas. Por supuesto, sabemos que las políticas, esto es un paréntesis grande, por supuesto sabemos que las políticas universales surgidas desde el universalismo abstracto y eurocentrado no han hecho más que ocultar y profundizar el sistema de dominación y exclusión, como pasa con el discurso de los derechos humanos que hoy, ante el genocidio del pueblo palestino, ha dejado en evidencia su debilidad hipócrita. Los derechos humanos para quién. Pero lo que llaman las políticas con enfoque diferencial, y aquí algunos o algunas no estarán de acuerdo, estos enfoques de política diferencial que no han tenido una pretensión universal han devenido en un correlato cínico de la exclusión y la explotación. Las luchas y las demandas de los pueblos y cuerpos subalternizados, excluidos y maltratados han tenido y solo tendrán éxito cuando tienen, solo tienen éxito cuando tienen una proyección universal, cuando están destinados a mover los cimientos mismos del sistema. Ejemplo de ello ha sido la lucha de las mujeres por el salario que garantice las posibilidades materiales de cuidar y la reproducción de la vida. Estas fueron fundamentales para entender que había unas labores no remuneradas que eran claves para el mantenimiento del sistema y la acumulación de riqueza por unos pocos. De ese reclamo concreto y situado se abrió la conciencia a problemas globales estructurales que sentaron las bases de debate fundamentales como la renta básica universal para que todo ser humano tenga los mínimos materiales para tener una vida digna. Es decir, que solo en ese sentido, en el sentido de una lucha concreta con aspiración universal, una política diferencial sí tendría sentido. Esto lo iba a colación con la crítica que hacía de las políticas en el caso diferenciales.
¿Vamos bien? Ahora quiero hablar un poco sobre lo que llamo piel clara, máscaras blancas. Porque es fundamental entender el racismo también como un problema de enajenación de la gente de piel clara. No es un problema de culpa, sino es un problema de un sistema que ha construido unos tipos de subjetivación que son los que llevan a determinados tipos de violencia. Una buena parte del archivo del pensamiento radical negro ha dedicado su reflexión a las distintas formas de alienación y enajenación de las que han sido víctimas las personas negras. Malcolm X y la idea del negro del campo y del negro de la casa. Du Bois y el problema de la doble conciencia. Y Frank Fanon y la psicopatología del negro dan buena cuenta de los procesos de deshumanización interiorizada. Tomando en cuenta estos análisis, aquí queremos indagar sobre las formas de alienación que las personas de piel clara adoptan en las sociedades racistas y colonizadas. En Latinoamérica, tras largos adoctrinamientos de una oligarquía abyecta, algunas personas de piel clara suelen vivir con un trastorno mental provocado por delirios de superioridad frente al hombre de piel más oscura, negro o indígena, y el complejo de no llegar nunca a ser plenamente blancos. En ese vaivén sin hamaca entre los complejos de superioridad e inferioridad, se producen unas formas de relacionamiento con el otro que van desde la idealización enfermiza hasta el desprecio compulsivo. Recordemos aplicar frases de Frank Fanon. El que ahora el negro está tan enfermo como el que lo abomina. Mucho se ha escrito sobre las políticas de mestizaje como formas de blanqueamiento social en el continente. Las políticas promovidas por estados oligárquicos acaso no hablaban de mestizaje, sino que eran un proyecto de blanquitud. Hay otras apuestas de mestizaje, como el que habló también la compañera Amanda ayer, sobre el mestizaje radical de Zapata de Oliveira o la trietnicidad, o el mestizaje que se fragua en el sentir popular, no desprovisto de complejidades y contradicciones, pero que tiene un poder muchas veces liberador. Sin embargo, el falso mestizaje, que en realidad es una política y un adoctrinamiento de la blanquitud, alaba un pasado indígena, pero mantiene al indígena vivo en las peores condiciones sociales y visibiliza la presencia fundamental de las poblaciones negras. El aparato ideológico que se desprende de esta política genera una enajenación en la que tantos seres humanos, ante el desplazamiento y la precarización de la vida material y emocional, se encogen de hombros y se consuela con creer que al menos no son negros o indios. Ese es justamente el poder de la ideología de la blanquitud. De ahí que es fundamental volver a pensar desde nuestra realidad material y las condiciones de vida de la gente de nuestro continente en la idea del privilegio blanco. ¿En qué consiste el privilegio blanco? ¿Cómo influye en la vida de nuestros pueblos? Uno de los grandes problemas de este concepto, importado por moldes de otras geografías, fue establecer una serie de confusiones terribles al interior de los movimientos antirracistas que revuelven derechos con privilegios. Aún peor, ha terminado por llamar privilegio acciones que van desde formas sutiles de crueldad hasta la violación y el asesinato cometido por personas de piel clara. Cuando una persona de piel clara, completamente enajenada en los dispositivos ideológicos de la blanquitud, insulta y ataca la dignidad de una persona negra, está haciendo uso de algún tipo de privilegio. ¿Es acaso un privilegio en los términos de un humanismo radical matar al otro, humillar al otro, violar al otro? Habrá que explicar cómo ante la imposibilidad de reconocimiento, de ser un ser para el otro, la blanquitud no otorga privilegios, sino que hace de algunos seres meros ventrílocos delirantes de una ideología abierta. ¿Hasta qué punto son privilegiados quienes tienen una cruel autorización para abusar? ¿Y hasta qué punto no son más que perros guardianes al servicio de quienes los empobrecen? Esto me recuerda a un evento reciente. En una marcha convocada hace unos años por el uribismo en Colombia, una mujer insultó a la vicepresidenta Francia Márquez en una marcha en Bogotá. Ella, la mujer esta, con el rostro desencajado, la baba seca y la boca atragantada de estupideces, soltó todos los insultos racistas manejas que conocemos. Ante ello, muchos cerraron filas para condenar su racismo. No pocos exigieron cárcel y llegaron a decir que si no era condenado por delitos de odio sería una muestra de la inmunidad que otorga el privilegio blanco. Por supuesto, esta pobre mujer fue condenada por delitos de odio y aquí quedó la cosa.
Pero en este caso, así como de otros similares, queda aún la pregunta sin resolver. A pesar de la infinidad de tratados antirracistas que pululan en los mercados editoriales gringos. Y esta es, ¿cómo combatir el racismo? ¿Qué medidas tomar ante un ataque racista? No tenemos otra salida que acudir al sistema penal para que quien comete un acto racista no se vaya de rosas por el mundo. Evidentemente no tengo una respuesta clara, pero sé que hay una trampa en eso que llaman delitos de odio. Luca Viola, como se llama esta mujer, le viene bien a mucha gente. Sus palabras son hirientes, tienen el potencial de socavar la autoestima de las personas y ocupar la violencia contra nuestros cuerpos, pero la eficacia del racismo manifiesto, de estos ataques racistas o de estos actos de discriminación racial, pasa por la capacidad de ocultar la fuerza sistémica del racismo como productor de violencia y justificador de la desigualdad. Lufaviola alimenta el imaginario de que el racismo es una cosa de buenos y malos, de que el racista es la quintesencia del malo, simplemente un conglomerado de ignorancia. Entonces volvemos a la vieja pregunta leninista: ¿qué hacer? Sí, como dice Fanon, en una cultura, en una sociedad racista, lo normal es una persona racista. Habrá que apuntar a los cimientos mismos de la sociedad para derribarlos y volverlos trizas como un monumento colonial en un levantamiento popular. Voy a ir cerrando. ¿Cuáles eran las preocupaciones intelectuales y los objetivos políticos de Frantz Fanon? Que ya no vamos a repetir, ya se ha hablado bastante y muy bien de él. Pero me interesa retomar dos cuestiones medulares para terminar esta intervención. El primero tiene que ver con los análisis que él hizo sobre la epidermización de la inferiorización y la descripción sobre cómo se pudo romper la inferiorización o esta alienación desde las condiciones de opresión a través de la unificación del pueblo y la violencia. Y el segundo, relacionado con este último, es la obligación perentoria que tenemos todavía hoy en día de acabar con el mundo colonial propio del mundo colonial. Estas cuestiones recobran hoy una vigencia extrema. Ante el crecimiento de la ultraderecha en el mundo, ante el avance del fascismo, que es el colonialismo en el seno de los países tradicionalmente colonialistas, no hay otra salida que emprender la lucha unificada desde las condiciones existentes de opresión. El fascismo, que como advierte Fanon, mantiene la estructura separatista y regionalista propia del sistema colonial, no puede ser combatido a partir de nichos identitarios celebratorios de la diferencia o del multiculturalismo neoliberal e interseccional estanco, eso que llamamos el antirracismo made in USA. Al contrario, estos han terminado por alimentar al monstruo de la fractura y la muerte. El fascismo tiene una contradicción que es su debilidad y su potencia. Que es su debilidad y no su potencia, perdón. Intenta aglutinar al pueblo movilizando el racismo y el machismo sedimentado, es decir, intenta unir separando. Se construye solo a través de la negación. Por supuesto, esta contradicción la ha resuelto gracias a la violencia y a potentes procesos de enajenación, ¿no? Porque la gente decía, ¿cómo es posible que latinos por Trump? Pues evidentemente es posible, siempre ha funcionado así, ese es el poder justamente de la enajenación. En cambio, las luchas emancipatorias tienen la potencia de buscar la unidad del pueblo, no a través de la fractura, sino el objeto común de liberarse de las condiciones de opresión. La herramienta no es la enajenación, sino la dimensión abierta de toda conciencia. Por supuesto, estas luchas tienen un carácter reactivo, de negación. Decía Fanon, no a la explotación, no a la opresión, no al desprecio del ser humano, no a la indignidad del ser humano, pero también tienen un carácter accional y afirmativo. Sí a la vida, sí al amor, sí a la generosidad. Ese carácter dual, reactivo y accional, ser consciente de él, es lo que permite al pueblo movilizado es lo que permite al pueblo movilizarse unido aún en la diferencia. Basta con mirar la importancia de los recientes levantamientos populares en Chile o Colombia, que tuvieron un fuerte carácter reactivo que rechaza las condiciones de precarización, pero también tuvieron una dimensión propositiva para sentar las bases de una nueva sociedad. Allí donde la derecha solo veía violencia, caos, desorden, allí tendrá la posibilidad de restituir la vida, de construir un mundo en común. La violencia que salió del pueblo movilizado, y yo aquí sí rescato la importancia de la violencia, en tanto entendida como irrupción a la normalidad y al orden establecido que ha perpetuado la desigualdad, la miseria y el asesinato,
Esa violencia parió la certeza de lo común y de lo comunitario, ¿no? Diría los cantantes Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón. El levantamiento popular, una muestra de articulación democrática de la diferencia. Movimientos campesinos, organizaciones negras e indígenas, colectivos estudiantiles, colectivos feministas, organizaciones barriales, tanta gente de a pie, se encontraron frente al fogón de una olla comunitaria, jornadas artísticas, huertos urbanos, etc., y construyeron asambleas y caminos populares para arrebatar el poder oligarca trincherado por décadas en las estructuras del Estado. Estas movilizaciones son apenas un ejemplo. Podríamos detenernos en dar ejemplos como el de la misma revolución haitiana o todos los movimientos de liberación que ha habido a lo largo del tercer mundo. Pero ya para ir cerrando, no podemos derrumbar los cimientos de esta sociedad racista y construir una nueva sin entender que el racismo solo puede combatirse en una lucha más amplia. Combatir el racismo atacando sus manifestaciones y no las estructuras de dominación que nos sostienen es echar agua en canasto, como dicen los babalaos. Y es ser idiota útil del etos neoliberal que estropea todo intento de subvertir el orden establecido. El antirracismo Made in USA es una gran maquila de esclavos manomisos y un viaje pentanílico que adormece todo movimiento emancipador. Hace más de 60 años, Fanon llamó a dejar de imitar a una Europa mezquina, carnicera y homicida, totalmente estancada e incapaz de responder a la necesidad de construir al hombre nuevo. Recordó cómo una antigua colonia europea decidió hace casi 3 siglos imitar a Europa y lo logró hasta tal punto que los Estados Unidos se convirtió en un monstruo donde las taras, las enfermedades y la inhumanidad de Europa alcanzó terribles dimensiones. Hoy estamos viendo cómo ese juego de imitaciones ha alcanzado su forma más putrefacta en el Estado de Israel. Viendo esta deriva, que es una advertencia, acaso la última horrorosa advertencia, valdría preguntarse por qué vamos a seguir ese juego de imitaciones perversas. ¿Con quién nos queremos identificar? ¿A quién nos queremos parecer? Teniendo un archivo y una larga historia de levantamientos e insurrecciones hechas a mano, ¿por qué comprar esas ideas y productos envenenados pero etiquetados como orgánicos y libres de grasa saturada? Vamos, pueblo carajo, destruyamos todos los ídolos que nos han inculcado desde los conspirativos médicos, es decir, el egoísmo, la recriminación barata y orgullosa y la imbecilidad infantil del que siempre quiere decir la última palabra, decía Franfano. Y sumerjámonos en la lucha popular, que es donde encontraremos las condiciones y las palabras y las fuerzas productivas para la emancipación de los pueblos.